Bienvenidos una vez más a Mulligan A3, el podcast de Magic, donde tres personalidades hablan acerca de temas interesantes de Magic. Como cada semana me acompañan Saúl Arreola, de Microsoft, ¿cómo están? y Jack, de Jack of All Trades. Y mi nombre es Javier González y soy de Squirrel MTG. Y bueno, pues tenemos hoy tenemos un tema interesante, pero también vamos, ¿te parece si empezamos con los comentarios del video pasado, el video de los dealers? Que estuvo Ha muy, sido popular. fue muy... Pisó muchos callos de Sí. repente. Bueno, aquí tengo Eduardo Arteaga, dice: cuando inicié en el Magic no me gustó el trato de ciertas tiendas y la comunidad de ellas. Afortunadamente, un par de dealers me ayudaron a conseguir mi cartón y al final me recomendaron otras tiendas. Saludos, ¿no? Como decimos, a veces hay tiendas que no tienen este trato, hay dealers que sí lo tienen, y bueno, y como dicen, ¿no? Estos mismos dealers, pues le recomendaron otras tiendas y pues ya fue como algo padre. Hay un mensaje que te dejaron, Saúl. Ah, sí lo vi. ¿Sí lo viste? Sí, lo contesté. Lo contestaste, de hecho. Sí, pero dice Jorge Serrano: Saúl, me has roto el corazón. Sí. Yo sé, a muchos, pero... Yo era un pequeño dealer del rock hace muchos años y gracias a eso pude costear mi carrera de ingeniería. Además me ayudó a entender cómo se mueven los negocios aquí en México y a adquirir habilidades sociales que me fueron necesarias en mi profesión. ¿Quieres que lea tu respuesta? No, lo puedo comentar aquí. Sí, justo... ¿Cómo se llama? Jorge. Hola Jorge. Justo te comentaba por ahí en mi respuesta que no generalizo porque no es blanco y negro el tema, sino es escala de grises, entonces hay que entender que uno aprende de este tipo de trabajo, porque al final de cuentas lo puedes agarrar como trabajo, lo puedes agarrar como hobby, etc. Y al final de cuentas hay gente que sí saca provecho y sabe estructurar de alguna forma este entretenimiento de andar cambiando y consiguiendo cartas para otra gente, y hay gente que nada más pierde tiempo. Entonces hay que ver dónde estás tú en esa escala. Y Jorge es un caso de éxito de esos que casi no hay más bien. Sí, no demonizo tampoco el tema, lo comentamos, hay dealers muy buenos. Pero lamentablemente hay esa visión de yo voy a dedicarme a esto, y mucha gente yo he visto que pierde su vida o su juventud, 10 años de andar de trader, y los ves un día de 38 años y no hicieron nada de su vida por andar dileando cartas, y eso no se lo recomiendo. En el mismo video lo mencionamos, o sea, si tú logras hacer una estructura, si justamente como aprovechas y entiendes cómo hacer negocios a partir de eso, profesionalizas tus skills sociales, ese es el camino. Mira, yo incluso puedo extenderme más. Cuando yo abrí Necro, hace 25 años, yo no abrí la tienda porque yo pensara en hacer un negocio formal, oficial o de lo que yo dependiera, sino lo abrí por tener un lugar y un espacio donde jugar con mis cuates. ¿Me explicó? Entonces yo también jugué a la tiendita un par de años, y en esos años aprendí muchísimas cosas, aprendí cómo manejar un negocio, aprendí cómo hacerlo autosustentable, aprendí muchas habilidades que me permitieron más adelante convertirme en una tienda pues funcional, ¿me explicó? Pero le tuve que dedicar tiempo y estructura a que eso pasara. Entonces yo soy un ejemplo también de que echándole ganas, pensando, trabajando, teniendo un modelo hacia el cual encaminarte, puedes hacer cosas chidas, ya sea con una pequeña tienda o como dealer. Okay. Fíjate, aquí hay una errata, justo comenta J. Rodríguez. Ese señor del que yo hablaba es Alex, el colega Pellicer, que ya ese sí era justo al que me refería, pero también trabaja, no se dedica al 100% al Magic hasta donde sé. Bueno, pues ahí está, solo es como una errata, ¿no? ¿A quién me está refiriendo? Y nunca me acordé de su nombre. Armando Torres dice, esto también casi va para ti, Saúl. Yo fui testigo de la segunda cancelación del prelanzamiento y fue en Ravnica, la original. A los que fuimos a madrugar al evento nos dieron la promo de prelanzamiento y una semana después, al reagendarse, recibimos doble promo. Recuerdo que con mis cuates también terminamos en el rock. Y bueno, aquí ya hay una cromadota, ¿no? Que dice: como siempre, Necro demostrando que es la mejor de las tiendas y organizadores de eventos, comportándose a la altura, hablando con la verdad y siendo honestos con la comunidad. Yo no sé porque yo no estuve en ese. No, está bien, pero lo comentamos en el programa pasado de que sí nos llegaron a pasar ese tipo de cosas, y en algún momento tratamos de resarcir hasta donde podíamos nosotros esa mala experiencia para nuestros consumidores, nuestros clientes, al final con nuestros jugadores. Pero no siempre era posible. Por ejemplo, hubo gente que viajó en esos eventos y venía con hoteles pagados y todo, y pues no tenemos forma nosotros de pagarles hotel o sus viajes. Acá porque... Una disculpa 15 años después por la gente que haya sufrido ese tipo de errores de nuestra parte. Pero mira, no, sí salió el que estuvo, o sea, fíjate. Sí. Bueno, Sergio Méndez, excelente.
Este lo quiero leer, nada más para hacer una observación. Dice, excelente mejora al audio. Bien por ustedes, otro tema chido sería hablar de los aciertos y desaciertos de las habilidades de Magic, como las habilidades de estímulo o maná pirexiano, por mencionar algunas. Y yo nada más voy a decir, como dijo, excelente mejora en el audio, y los quiero invitar a que se suscriban al Patreon, pues precisamente porque nosotros no podemos mejorar la calidad de esto, pues sin su apoyo, ¿no? También. O es parte de... Sí, digo, les agradecemos mucho, compren en nuestras tiendas, búsquenos en redes sociales, todo eso apoya este tipo de programas. Si les gusta lo que estamos haciendo y nos quieren apoyar con eso, está chido, se los agradecemos mucho. Y ya, nada más quiero finalizar. Vladimir, que también siempre recomienda temas, dice, sería un buen tema el famoso Magic Dollar. Ya lo tenemos. Ya tenemos un programa pensado. Lo tenemos pensado, todavía no llegamos a ese, pero como muchos, ¿no? Hay muchos temas. Justo, dice Dani que podríamos hablar, bueno, aquí también podríamos mencionar lo que es el Rock Show, sus diferentes sedes. A mí personalmente me gusta ir ahí, cambiar cartas, porque me da, por lo menos a mí, como dealer, piso parejo con las tiendas, que te quieren vender sus cartas a 18 y comprarte las 10 a 14, a diferencia de ir a una tienda y perder medio día moviéndote de acá para allá. Pues eso, ¿no? Más bien, de hecho hubo varias menciones y creo que ese es un programa que justo deberíamos tratar, que era de el Rock Show, ¿no? También aquí mencionan de la Friki Plaza. De hecho justo dice, yo no sé, Kikoyata dice, yo no soy de México, pero según sé hay un lugar lleno de vendedores y dealers de cada juego en un lugar que se llama la Friki Plaza. Pero es parte del mismo tema, porque todos están en el centro aquí de la Ciudad de México y son centros de reunión de mucha gente. Y la historia del rock, digo, yo no me la sé muy bien, no sé si tú te la sepas, pero ahí está interesante, ¿no? Eso es como da para un capítulo, ¿no? Que hablemos del rock, las dinámicas que se dan en el rock. Es parte del Magic Dollar, todo el historial de malas prácticas y cosas que se han hecho necesarias con los años. Creo que ahí entra el tema del Magic Dollar, el Rock Show, los dealers, es todo parte de ese universo. Entonces, o sea, sí lo vamos a tratar. Pero justo, o sea, no es que se nos haya olvidado, ¿no? O sea, es que es todo un tema. Entonces, pues bueno, ahí esos son los comentarios. Bueno, muchas gracias. Les invitamos a que nos sigan mandando comentarios, quejas, problemas, todo lo que les guste y no les guste lo que hacemos para nosotros poderlo tomar en cuenta. A veces lo leeremos aquí, otras veces no, pero estamos al pendiente de todo lo que ustedes opinan. Y todos los que se quejan del audio, suscríbanse al Patreon. Yo voy a seguir insistiendo en eso. Y bueno, el día de hoy... Patreon es de donadillas, compren en les damos cosas. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de los formatos de Magic. ¿Qué son los formatos? Saúl, ¿ya quieren empezar o alguien quiere que yo empiece? Bueno, yo tenía un texto, lo leo y ya si quieren sobre eso nos vamos. Un formato de Magic es una forma delimitada de jugar. Existen diferentes categorías en las que podemos agrupar a los formatos, como son construido limitado, rotativo o eterno, y diferentes características que pueden conjuntarse o no, como la cantidad de cartas que puedes tener en un deck, el número de copias que puedes usar de cada carta, el número de sobres que puedes usar para construir tu deck, las ediciones que son legales, la rareza de las cartas, el número de jugadores, la plataforma en que se juega e incluso la forma en que consigues la victoria. Mira, si quieres nos podemos arrancar entonces platicando un poquito sobre el origen de los formatos. Ajá. De dónde surge esa necesidad o esa iniciativa de crear formatos, ¿no? Y nos podemos remontar, a mí no me tocó eso, yo entré unos años después cuando ya existe todo lo que vamos a platicar, pues estuvimos investigando un poquito. Ajá. Sobre cuando los orígenes de Magic en 1993, cuando se inventa el juego, pues no existe realmente un formato. No, solo existe el juego. Richard Garfield crea este juego con una idea muy somera de lo que iba a ser Magic. Así es. En teoría Richard Garfield cree que la gente, pues todos vamos a tener un deck de inicio, vamos a comprar 5 o 6 sobrecitos y con eso vamos a jugar. Y cada quien va a tener un mazo diferente en consecuencia de lo que compraste y de lo que abriste, ¿no? Nunca pensó Richard Garfield que se iba a volver todo un fenómeno de adquirir y comprar cajas y comprar sobres hasta tener colecciones completas donde puedas tú disponer de todas las cartas. Entonces eso empieza a mutar cómo el juego empieza a evolucionar a partir de ese proyecto inicial de Richard Garfield, donde estábamos leyendo que en un inicio, en los primeros sobres, en los primeros starters donde se conseguía Magic, no había formatos, no te explicaba
cuántas cartas podías jugar, ni nada por el estilo. Era como un formato libre, al final de cuentas. Por lo mismo que acabo de mencionar, porque Richard Garfield pensaba que todo el mundo iba a comprar una caja y 6 sobres y iban a jugar. Entonces, no era una caja, ¿no? Un deck. Me refiero a una caja, un starter. Entonces, él no se imaginaba que la gente iba a tener tantas cartas que iba a tener que seleccionar cartas específicas para jugar algo. Entonces, todo eso estuvimos investigando que Richard Garfield no lo contempló, por lo tanto no existían reglas ni siquiera en el manual inicial, sino que fue la misma gente y la comunidad la que empezó a dictar formatos de juego, cómo y cuántas de cada carta. Según entiendo yo, lo único que decía el manual era que se podían jugar 40 cartas. De hecho, en este inter en que o sea, la única regla era que fuera de 40 mínimo de 40 cartas y ya. Sí, asumiendo eso, que no esperaba que alguien tuviera toda la colección de cartas de Magic a su disposición. Exacto. Y nada más, es en este periodo donde nace, por ejemplo, hubo un torneo donde hubo un deck que llegó con 10 montañas y 30 Lightning Bolts, ¿no? Y entonces, justo, o sea, porque no había esas reglas, ¿no? Ya después son en estos torneos donde dicen, bueno, no, ya que no sean, ya solo son 4 copias, ¿no? Y empiezan conforme empieza a haber onda de torneos y eso. Los mismos organizadores empezaron a delimitar y a poner sus house rules. Y esas house rules evolucionan a convertirse en los formatos que ahora conocemos. O las bases de lo que ahora conocemos. Eso es lo que nos deja claro de que, como de costumbre, Wizards improvisa en lo que está haciendo, pero creo que también va de la mano de que, al final de cuentas, como hobby, como juego, así es como nacen los formatos. O sea, hoy por hoy, Texas Hold'em, hablando de póker, del Texas Hold'em, el póker tradicional, nacieron de gente haciendo sus reglas de la casa de cómo se jugaba. Y lo mismo sucedió con Magic, o sea, aventaron el juego, lo pusieron ahí y pronto los mismos jueces o la misma gente que estaba jugando fue creando las reglas de cómo delimitar, porque así como el deck de 10 tierras con 30 Lightning Bolts, había cosas que estaban completamente fuera de control al no existir un formato delimitativo. Pero eso no se podía prever habiendo diseñado el juego como sobre la marcha. Sí, incluso también está la historia, que no sé si todo el mundo conoce, que Magic, las primeras ediciones estaban diseñadas para jugarse como juegos independientes. Entonces, si ustedes conocen la historia de Magic, está Alpha, está Beta y está Unlimited, que fueron las 3 primeras ediciones de Magic, que son básicamente reimpresiones de la misma colección con pequeñas variantes, pero de ahí surge después Arabian Nights, que fue la primera expansión, y en la historia de Magic decía que el back de las cartas iba a ser diferente. Era de otro color, era otro juego para que... Sí, era Magic, Arabian Nights. Arabian Nights, exacto. Entonces, la gente que ya había comprado las primeras ediciones de Magic dijo, no, espérame, no puede ser así. Y obligaron básicamente a Wizards of the Coast a mantener el back de las cartas, permitiendo que se pudieran combinar entre ellas, cuando la intención original no era que se combinaran, era que cada expansión fuera como un juego de mesa adicional que se podía jugar por separado en lugar de revolverse todo. Y que de hecho hay una cosa muy interesante en Arabian Nights, a la gente que le tocó jugar Arabian Nights en su tiempo o que ubica las cartas de Arabian Nights. Zeus. Pero en Arabian Nights tiene muchas mecánicas y cosas que son completamente independientes y que hasta parecen extravagantes en el juego. O sea, entre lo que es ante, los juegos que son por debajo de la mesa, muchas cosas que sí hacen que Arabian Nights se sienta muy independiente de lo que era antes y tal vez después, sí, en cuanto a expansión. Porque en el diseño no estaba planeado para nunca revolverse, ¿no? Eso se fue inventando conforme la marcha, como estamos diciendo, y eso dio pauta a que aparecieran formatos y otro tipo de formas de jugar. Otro fenómeno, por ejemplo, que me viene en mente es qué pasó cuando se empezó a ser popular Magic y hubo una restricción de cartas importante porque los primeros tirajes y las primeras ediciones se agotaban. Ajá. Entonces se hicieron muy difíciles de conseguir. Entonces llegaban jugadores nuevos cuando el juego empezó a crecer que no tenían acceso a las cartas viejitas, y creo que eso, si no malentiendo, fue el origen de los primeros formatos, la restricción de conseguir las cartas que se habían impreso 1 año, 2 años atrás en ese entonces, que no eran asequibles o estaban a la mano de todo el mundo, no solamente por lo que costaban, porque en ese entonces no eran tan caras. Hay que entender que Magic en sus primeros años no era tan caro. O sea, una carta cara costaba $100, ¿no? Que hoy cuesta una carta normal, buena. ¿Me explicó? Pero no había, y ese era el gran fenómeno, había muchos más jugadores que cartas. Entonces, en lugar de disparar los precios y decir, bueno, somos 100 güeyes y solo hay 10 de estas, entonces van a costar $1,000, lo cual hubiera matado el juego, mejor decidieron empezar a poner restricciones de juego para que la gente que estaba llegando al juego pudiera enfrentar un piso parejo, como estábamos diciendo, para jugar todo lo mismo.
Justo esa es la primera división que hay en los formatos, ¿no? Cuando nace Vintage y Estándar, que originalmente eran tipo 1 y tipo 2, y justo nace de esto, de estos primeros, o sea, Vintage usa estas primeras colecciones, estos primeros sets, que bueno, que es como decimos, son reimpresiones básicamente de Alpha, y Estándar ya es como de, bueno, ya existe Arabian Nights, esto ya es otro nivel, ya son otras cartas, pues vamos a jugar lo que son de los últimos 2 años, ¿no? Y ya eso es estándar y como dices, nace de esta onda de que las cartas de alfa, beta no eran conseguibles, ¿no? O sea, eran difíciles de conseguir, entonces la gente dijo, bueno, vamos a armar otro formato donde existe un pool de cartas que podemos conseguir ahorita y que con eso podemos jugar. Claro. Entonces de ahí nace justo, ¿no? La primera división o los primeros formatos a base de una necesidad de algo que Wizard pues, no tenía planeado. Claro, todo se fue dando conforme a la marcha. Entonces, a final de cuentas, aparece tipo 1 y tipo 2. Entiéndase, tipo 1, toda la historia de Mike se podía jugar. Y tipo 2 era solamente las nuevas ediciones. Ya lo de los últimos 2 años surgió un par de años después, porque estamos hablando del primer año de Magic o segundo. Entonces, todo esto yo creo que empieza a mutar a partir de Ice Age, por ejemplo, o Mirage Visions Weather, que fueron las primeras ediciones que ya se pensaron como bloques y como toda una serie de condiciones que se fueron dando al avanzar el juego. De hecho, hay lo que tú comentabas hace rato, ¿no? Justo es en este periodo donde nace ya, porque existía más o menos, pero es en este periodo donde nace lo que conocemos como sellado. Y tú decías, ¿no? Que antes, o sea, pues no era factible, o sea, los sobres no estaban pensados para jugarse. Directo de la caja. Ajá. No, estaban pensados para que compraras y armaras algo, no para que los abrieras. Que armaras un starter y completaras tu deck. Claro. A mí me tocó hace muchos años jugar en algún draft, por ejemplo, todavía llegué a draftear con Arabian Nights, Legends, Antiquities. Claro que cuando me tocó este evento ya era un evento espectacular, súper exclusivo, que costaba una lana meterse, pero todavía era asequible. Entonces al final cuando me tocó jugar un draft, es una basura draftear esas cosas, porque en serio, tú abres un booster de Arabian Nights o abres un booster de Antiquities y te puede salir una criatura en todo el sobre. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo? Claro, exacto, tienes que draftear criaturas las que sean, no importa si es la 1/1 por 3 manas, necesitas esas criaturas porque no hay suficientes criaturas en esos arquetipos para armar cosas. Incluso también si tú ves los boosters de Revise, que probablemente mucha gente ya pudo tener en sus manos, si tú ves los boosters de Revise son bastante malos. Los de Chronicles, o sea, no es malo, pero los artefactos de Chronicles son pésimos. Llenos de artefactos, tierras básicas y otras cosas, encantamientos y muchas cartas que son muy buenas en construido, pero que cuando los metes en un formato limitado no sirven para nada. Entonces abres 3 tierras, 2 círculos de protección, una encanta-criaturas y 2 criaturas. Y ese es tu sobre, dices, ¿cómo más les voy a dar? Pero ya estamos hablando de formatos limitados, cuando no hemos llegado, o sea, todavía, porque estándar y tipo 1, lo que era tipo 1 y tipo 2, son formatos construidos, pero un formato limitado, o sea, para la gente que no conoce lo que es un formato limitado, ahorita no tiene idea de lo que es eso. Ok. Entonces, bueno, es que nos vamos adelantando. Es que justo, esa es como la historia del origen de cómo nacen los formatos, ¿no? Ya igual ya no nos vamos a clavar tanto en eso, ya nada más es como esta onda de que, por ejemplo, después llegan Magic Online. Con la llegada de Magic Online nacen otros formatos, ¿no? Como es Moderno nació ahí. No, ya no estás adelantando mucho. Todavía tenemos que hablar de extendido. Extendido. Bueno, vamos a hablar 1.5, tipo 2 y extendido. Después extendido. Ahora, ¿en qué consiste? Vamos a hablar primero de tipo 1 y tipo 2. Básicamente, tipo 1 en su momento era lo que hoy conocemos como formatos eternos. Sí. Tipo 1 es todo lo que se pueda, todo lo que se haya impreso en la historia de Magic se puede jugar. No, hoy lo conocemos como una restricción, o sea, había ciertas cartas que están baneadas. Prohibidas o restringidas. ¿Me explico? Eventualmente eso es lo que llamamos Legacy o Vintage, que son 2 formatos diferentes. En uno hay cartas restringidas, y en el otro todas las cartas restringidas de un formato están prohibidas absolutamente y lo hacen más parejo. Básicamente sacan todas las cartas que valen miles y miles de dólares del formato para hacerlo un poquito más piso parejo para que se pueda jugar. Entonces, esos son los formatos eternos. Tipo 2 es el primer intento, como dijimos, de Wizards de hacer un piso parejo donde toda la gente que vaya entrando al juego pueda jugar lo mismo. Y en teoría lo que busca hacer es que los últimos 2 años de Magic se puedan jugar siempre. Y hasta el momento ahora lo conocemos como estándar, pero mucho tiempo se conoció como tipo 2.
y es básicamente el formato que va rotando y que nos permite cada 2 años renovar, que tiene muchas ventajas y muchas cosas. Para mí, en lo personal, a mí me gusta mucho estándar. Para mí es el espíritu de Magic radica en eso, en tener lanzamientos permanentes que te hacen conocer nuevas cartas y experimentar, y además te obligan a estar constantemente rotando tus ideas, cambiando los decks, cambiando estrategias. Yo quiero aquí hacer como un paréntesis. O sea, sí, ¿no? Muchos se quejan de que estándar y que es muy caro, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es algo que pasa cuando tú conoces a alguien que empieza a jugar. De hecho, este tema de qué son, o sea, siempre te dice, bueno, ¿y cómo se juega Magic, no? Y lo primero que le tienes que explicar es que hay un chingo de formas de jugar Magic, Claro. ¿no? Y muchas veces, pues sí, es estándar como esta parte en la que dices, bueno, te voy a enseñar a jugar estándar, o bueno, ya depende de tu grupo de juego, moderno, Commander, etcétera. Pero yo creo que estándar es como ese formato que le puedes enseñar a la gente que va llegando. Yo Yo creo- dices, mira, esto se trata de esto. El Magic se trata de esto. Yo creo, y de hecho lo hablaba con mi primo el otro día, porque vi una publicación de alguien que decía, oigan, quiero aprender a jugar Magic y qué formato me recomiendan, y mucha gente le dijo, Commander. Hay un punto muy importante. Independientemente de que en una tienda o en algún lugar te enseñen a jugar con un deck sencillo para que aprendas cómo se usa una mecánica, cómo se juega, cómo se paga, yo creo que estándar es uno de los formatos que te permite introducirte bien al Magic, porque justamente es un formato en el que estamos limitados a los 2 años, tienes más fácil acceso a las cartas, y además estamos en un centro de paridad o de equidad en el que no hay tanto distanciamiento de un deck a otro. Ajá. En cambio, por ejemplo, en Commander, Como lo dijimos el programa. Ah, no, Sí, es o sea, que así como lo dijimos el programa pasado, sí, que ya lo debieron de O sea, hacer, todavía no sale. en Commander hay un gap muy grande, aún no siendo Commander competitivo. Ajá. O sea, aún tú jugando tu Commander de ángeles y yo jugando mi Commander mono rojo de goblins, aún así hay una disparidad muy grande entre el tipo de acceso de cartas que tenemos, y por eso creo que estándar es uno de los mejores Sí, formatos justo, para justo. iniciar. O sea, sí, Commander puede ser muy divertido, pero es esto que concluimos el programa de Commander, ¿no? Que Commander puede ser tan variado que tú lo dijiste, Saúl. O sea, hay que poner ciertas reglas. O sea, si va a ser como muy de combeo en turno 2, o bueno, estamos jugando funny y queremos divertirnos, ¿no? Y No, eso. y hay un factor importantísimo cuando enseñas a jugar Magic, que tienes que entender que estás introduciendo a una persona a un mundo. Ajá. Y si tú tienes aunque Commander puede ser un formato súper divertido, yo no estoy en desacuerdo que para mucha gente puede ser un formato muy agradable para empezar a jugar, hay que entender que le pones una barrera enfrente a un jugador nuevo, Sí. porque le estás enfrentando a 10.000 cartas diferentes. Sí. Ajá. Entonces es un universo tan vasto que cuando tú dices, bueno, ¿y cómo hago mi Commander? ¿Qué tienes que hacer? ¿Enseñarle todas las cartas de Magic de Sí, de historia? entrada, ¿no? Es muy complicado. En cambio, con estándar tienes ya un pool reducido que le permite a la persona que está teniendo contacto por primera vez con el juego, Que son, ok, digamos, un deck de estándar tiene 20 cartas diferentes, digamos. ajá, no, pero me refiero al pool completo de donde puedes armar tus manos. Ah, no, y también. ¿Cuántas o sea, ahorita son 5, por ejemplo, en estándar tenemos 5 ediciones. ¿Cuántas cartas hay cada edición? ¿250? Ajá, 300. 300. Entonces estás hablando de un pool, vamos a decir, de 1.300 cartas. Ajá. Y aún así es complejo para una persona que nunca ha jugado juegos de cartas o que Exacto. está conociendo Magic. Pero no es lo mismo 1.300 cartas que 30.000 cartas diferentes de la historia de Magic. Entonces le permite al jugador meterse un mundo más acotado, más en su control, que le permite a él desarrollar su curiosidad, explorar, teniendo límites naturales. Es mucho más Sí. inteligente y mucho más sano para un jugador Yo sí creo que explorar sí. con esas restricciones que presentarle el mundo así de, mira, puedes jugar infinitas cosas, porque ahí pierdes a la gente. Sí. Se pierde la gente en Yo ese siento sentido. que sí, ese es un error que muchos cometen y que muchos dicen, o sea, podrán decir lo que quieran, ¿no? De que, ay, no, que para Commander, para empezar a jugar moderno, etcétera. Pero es que justo es eso, creo que es más bien como el hermanito grande que quiere que su hermanito chiquito, o sea, ya juegue. Super Es que Nintendo, tienes ¿no? que seguir métodos didácticos. Exacto. A final de Creo cuentas. que y eso no eso, o sea, insisto, yo ya lo dije, a mí me encanta Commander, es lo que yo juego con mis amigos. Pero no es lo que yo le enseñaría a alguien de primera instancia para que aprendiera a jugar Magic. Claro, piensa Porque- en tu primito de 12 años, güey, que te estás enseñando, tú ya sabes jugar Magic bien, tienes tus decks y todo. ¿Cómo le presentas el universo Magic? Ajá, Ajá, exacto. te vas por algo más tranquilo, más acotado, más manejable para su nivel de aprendizaje, y ya una vez que llevas esa curva inicial de crecimiento,
Ya después le dices, mira, aquí se acaba y le bajas el telón y ahí está todo el mundo para que hagas lo que quieras. Pero en un inicio creo que es el formato más amigable para que la gente conozca el juego. Ahora, pues precisamente, entonces ahora ya de esto que hablamos, ¿cuáles creen ustedes que sean como las ventajas, las desventajas? Vamos a empezar, de los formatos eternos. Ya hablamos que los formatos eternos son estos, ¿no? Donde el pool es de lo que ha salido desde alfa hasta la última expansión de Magic. Y que son Legacy, Vintage, entra Commander aquí. ¿Qué otro podemos considerar como formato eterno? Según yo tenía Pauper y Artisan. Bueno, el nuevo que es Artisan, ¿no? Que es la verdad, comunes y uncomunes. Okay. O sea, es como un Pauper con Pauper para gente con más lana. Y bueno, y para los que Pauper es solo comunes. Pauper es solo comunes. Mientras se haya impreso en algún momento de la historia en común, es jugable en Pauper. Y Artisan es común y uncomún. Eso no sabía. Pensé que Pauper era comunes y uncomún. No, pues Pauper es solo comunes y Artisan es comunes y uncomunes. Y creo que, si no me equivoco, creo que son todos los formatos eternos, ¿no? O sea, que puedes al menos los populares, ¿no? Los conocidos. Pues o sea, creo que son los únicos, ¿no? Que puedes jugar cartas de alfa hasta lo último. Entonces, ¿ustedes cuáles consideran que sean como las ventajas, las desventajas de estos? Yo creo que una de las ventajas más grandes que tiene es que la gente que lleva muchos años jugando puede agarrar su colección, sus carpetas y armar decks, porque los formatos que no son eternos no te permiten eso, o sea, no te permiten agarrar tus cartas de hace 20 años y meterlas en un deck, o de hace 30 años y meterlas en un deck. Uh-huh. Entonces creo que esa es una de las ventajas más grandes, también el aspecto nostalgia, porque mucha gente aprendimos a jugar con esas cartas, y también el que en aquel entonces no se había pensado en ciertos niveles de poder que pudieron adquirir ciertas cartas, como lo puede ser el Power 9, o sea, los mismos moxes, o sea, la adelantada que te dan los moxes en el juego es brutal. Pero eso lo medimos hoy por hoy. En aquel entonces era un poco más común porque las criaturas o porque los hechizos eran muy caros. Yo creo que no de las ventajas, sino de las desventajas, por ejemplo, que tienen los formatos eternos, es el Power Creep. El Power Creep es un tema súper amplio, pero básicamente el Power Creep se entiende como Magic y cualquier otro juego que va creciendo, conforme más piezas tiene para jugarse, cada vez pues predominan más las piezas, digamos, más fuertes, más poderosas. Ajá. Y entonces cada expansión que sale suma a ese poder y va aumentando poco a poco el nivel de poder de esas cartas. Entonces llega un momento donde ya es muy difícil agregar piezas nuevas que embonen en ese arquetipo o en ese formato, porque enfrentan ya piezas tan poderosas que se han ido armando con el tiempo, que de cada expansión nueva, digamos, que sale, es difícil agarrar piezas que te sirvan en ese universo. Entonces creo que el Power Creep es uno de los grandes problemas de los formatos. Ok. Eso sí. Ahora, un poco... el otro tema también es justamente la lana, o sea, al final de cuentas, hoy por hoy, a ver, cómprense un Mox o a ver, cómprense una Tierra Dual. Llamémoslo la escasez de son vidas paralelas que subió, ¿no? La escasez de las cartas. Sí, o sea, pero sí, o sea, van de la mano, o sea, sí, el coleccionista, quien empezó a jugar hace mucho tiempo, quien tiene esta ventaja de poder utilizar una carta de formato eterno muy vieja como las duales, como los moxes, dice, ok, pues es lo que me gusta jugar, pero al mismo tiempo cuando llega un jugador nuevo a estos formatos eternos y se enfrenta con ellos, que no son muchos, pero se enfrenta contra estos decks, sí tiene una ventaja muy fuerte, porque justamente estas colecciones tan antiguas, o esta gente que tiene el poder adquisitivo de comprar cartas tan viejas, tan poderosas, pues simplemente no van a poder competir. O sea, alguien que compró el preconstruido de Commander de Midnight Hunt no va a poder jugar de manera equitativa contra alguien que tiene todas estas cartas. Justo yo la semana pasada, hace unos días, me di un rol por una tiendita, no voy a decir cuál, bueno, una tiendota, no voy a decir cuál, pero justo pasó eso, o sea, llegaron un grupo de amigos y una chica compró el Commander, el nuevo, el de zombies, el azul negro. Está bonito ese. Está muy bueno. Está bueno, y otro chavo traían unos decks ahí medio armados, un chavo sí traía un deck ya más o menos armado, pero pues, y no, o sea, no fue como ni con mala intención, pero justo fue así como de, oye, ¿no quieren jugar así con alguien de la tienda?
Y esta persona dijo, pues es que nada más tengo este deck, y traía un deck de cascada. O sea, que combeaba muy cabrón en turno 3, o sea, sí, creo que era turno 4, o sea, y pues ya tenía su combo para matarnos a todos, ¿no? Claro. Y sí, o sea, estuvieron como jugando y eso, o sea, al final de cuentas combeó y cedió, ¿no? O sea, dijo, no, pero antes de que se resuelva todo esto, ya, yo cedo y ya, ¿no? Sigan jugando ustedes, ¿no? Pero pasa ese tipo de cosas, ¿no? De que, pues tú llegas con tu preconstruido que compraste 3 sobres y le metiste algunas raras, y pues llegas a jugar con otra persona que trae... O sea, la verdad, los chavos ni entendieron qué pasó con... O sea, solo fue así como de, bueno, ya, yo cedo y ya sigan jugando, ¿no? O sea, ya como que fue como, nada más la anécdota divertida. Sí, ¿no? Y no solamente es el tema de los precios, o sea, a nosotros nos toca mucho de repente que nos mandan listas de Commander, por ejemplo, y nos piden, quiero estas comunes y uncommons, ¿no? Pero son de Urza Saga, ajá, de Tempest, de Exodus. Y valen $1, valen 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos de dólar. Pero no hay. Y es para nosotros súper complicado, aunque tenemos acceso a algunas de esas cartas todavía en el stock que tenemos viejo. O sea, aventarnos un clavado de 3 horas para encontrar 5 cartas de $1 es como muy difícil para nosotros como tienda. No, o que no hay. Por ejemplo, a mí me pasa con Hearthstone. Esta es una uncommon, creo que está así como en $4, una cosa así, que hace que las habilidades te cuesten uno menos, las habilidades activadas. Pero yo he ido a todas las tiendas, he preguntado, nadie tiene. Y cuando había eventos grandes, yo iba a las tiendas así gringas y o sea, tampoco era como que... O sea, eran cartas como, pues sí, difíciles, raras de ver, ¿no? O sea, no son tan caras, pero pues a veces la gente no las tiene. Sí. Entonces, a mí los formatos eternos en general, no soy fan, los he jugado todos, me gusta mucho, llevo muchos años en Magic, entonces disfruto mucho la nostalgia de jugar formatos. No has jugado Artis. Lo he jugado en Magic. Sí es cierto. Sí lo he jugado. Pero no lo ubicaba. Pero yo pensé que Pauper era lo mismo, por no. eso no ubicaba la diferencia. Es Pauper de arena. Pero me gusta la nostalgia, me gusta el tener acceso a un pool de cartas inmenso, y más cuando a mí me tocó ver, no te voy a decir que todo, pero el lanzamiento del 80% de lo que está en esos formatos. Pero siento yo que las restricciones que ponen en general son más difíciles que las ventajas que te dan. ¿Me explico? Okay. Como jugador viejo está padre, pero para el resto de la comunidad, para la gran mayoría de la comunidad, creo que es mejor los formatos rotativos, al final de cuentas. Porque también existe, por ejemplo, vamos a hablar de otra vez, el tipo 2, ¿no? ¿Qué pasa con el tipo 2 y la rotación? Esto surge, pues al final de cuentas, que es un juego modular. Justo era de lo que quería, te voy a interrumpir. Ese era el siguiente, ¿qué son los formatos rotativos? ¿No? Hay que explicar un poco a la gente. Y ya si quieres hablamos de lo que decías de extendido, sí. Que es, el primer formato rotativo es estándar, ¿no? Como ya hablamos tipo 2, ¿no? en la historia, tipo 2, ¿no? Que es esto de que el pool se va actualizando. Y esto que va haciendo, pues va haciendo que pues la gente pueda entrar, tenga más fácil entrar a jugar porque puede llegar y no tener como un pool tan amplio detrás con el que lidiar. Pero existen diferentes rotaciones, ¿no? La más común que conocemos es esta de estándar, pero por ejemplo ¿tú nos puedes explicar qué era extendido? Bueno, uno de los grandes problemas que ha tenido estándar siempre, desde que comenzó, es que la gente se queja que qué pasa con tus cartas cuando se van, ¿no? Porque eventualmente va a pasar, aunque tú empiezas a jugar hoy y empiezas a comprar expansiones, y después de cierto tiempo, aproximadamente 2 años, tus cartas se van a salir del formato. Ajá. Y la gente dice, pero entonces, ¿qué hago con mis cartas viejitas? Se van a los formatos eternos. ¿Cuál es el problema? Que los formatos eternos no reciben necesariamente a todas estas cartas con el mismo, lo decíamos, el power creep no permite que muchas de las cartas que se van dejando los formatos como estándar lleguen a estos formatos y se puedan jugar, vuelvan a tener un uso. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál fue una de las primeras iniciativas que tuvo Wizards hace muchos años? Fue inventar extendido. ¿Extendido qué era? Extendido era un formato, al igual que estándar, rotatorio, pero que en lugar de tomar solamente 2 años o cierto número de ediciones, porque no me acuerdo exactamente cómo Wizards hacía esa lista de cartas, hizo bloques. En ese entonces Wizards hacía mucho hincapié en los bloques. Ajá. Todas las ediciones que se lanzaban venían en paquetes de 2 o de 3 o hasta de 4 llegaron a ser. Ajá. Entonces los bloques eran los que rotaban y te permitían tener una colección, vamos a decir, si no mal recuerdo, eran como 6 bloques que se podían jugar. Ajá. Y cada vez que salió un bloque nuevo rotaban los bloques viejos.
Pero era el bloque completo. Era el bloque completo. Básicamente un bloque, digamos, que duraba como un año de Magic. Sí. Entonces Extended lo que te permitía es que con cada año que avanzaba, el formato extendido avanzaba de la mano y te permitía jugar no 2 años de Magic, sino te permitía jugar los últimos, digamos, 6 años de Magic. Pero iba avanzando también al mismo ritmo. Este formato funcionó bastante tiempo y creo que a mi gusto tiene ciertas ventajas. Hoy ya no existe extendido, en algún momento lo quitaron, lo cambiaron por moderno. Ajá. Moderno es un formato, para la gente que no lo conoce, es un formato eterno, que en lugar de... Es que esa es otra categoría, ¿no? Como estos eternos, pero que no son como Eternos, los eternos de los que ya hablamos. Ajá, es eterno con un punto de partida Bueno, intermedio. de eso hablamos ahorita, ¿no? Pues sí, Ajá. concentrémonos en esto, en los rotativos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan a este formato nuevo que se llama extendido, en su momento que inventaron, que era como 1. ¿Cómo se llamaría? 1.5. No, era. De hecho, Era sí conocía como- como extendido. Extendido. Extendido siempre Y te fue permitía jugar como 2 módulos diferentes, estándar que eran 2 años y extendido que eran 6 años aproximadamente. Y eso funcionó durante varios años, hasta que 4. después, no más. Eran 4 años. ¿Eran 4 años? No sé si eran 6 años. Yo lo eran jugué más 4. tiempo, pero no me acuerdo. Creo que eran Tenemos que 4, no revisar. eran 6 años, ¿eh? No Si alguien me sabe, acuerdo muy pónganlo en los bien. comentarios, No por tengo. favor. Parece ese Sí, no lo tengo. yo jugué extendido mucho tiempo, pero no me acuerdo exactamente cuánto abarcaba extendido en ese formato. Y tiene muchas ventajas. A mí que me gustaba de eso, que para mí parte del espíritu de Magic es la constante rotación en el sentido de rediseñar juegos, de rediseñar mazos, de cómo las mecánicas van volviéndose predominantes en ciertos arquetipos se vuelven predominantes, pero con el tiempo van evolucionando y van mutando y van Ajá. cambiando, y para mí eso es parte del espíritu de Magic. Jugar siempre el mismo deck, jugar siempre los mismos arquetipos, a mí en lo personal me da flojera. A mí me gusta estar reinventándome todo el tiempo que pueda, ¿no? Lo único malo es que te requiere recursos. Llámese tiempo, porque no todos tenemos tiempo para cada 3 meses estar armando tu mazo, y llámese dinero, ¿no? Que es uno de los grandes quejas que la gente tiene del formato como estándar, que te obliga prácticamente a estar comprando de manera regular las nuevas cartas, los nuevos productos, etcétera. Y eso hace que mucha gente se caiga del carrito, que si tú en un momento dejas de jugar Magic un año, cuando regresas ya todo tu Sí. Magic que tenías ya no se sienta que sirve, y eso lo resolví extendido de alguna forma, porque en lugar de darle una vida útil de 2 años a tus cartas, por llamarlo así, Te daba le daba 4. 4 años, 5 años de utilidad. Ajá. Entonces eso Wizards, ahora sí nos podemos meter un poquito más a lo que hizo Wizards en su momento con Moderno, que quitó el formato extendido, lo convirtió en un formato semi-eterno, no sé cómo Es se llama. que justo aquí entra, ¿no? Que son como estos formatos acotados, o sea, porque son, digamos, en teoría se llaman también formatos eternos, como moderno, como, bueno, ya incluso los nuevos formatos, pero que más Pionero. bien Tienen un punto de partida. tienen un punto de partida, dicen, Sí. de aquí para adelante, ¿no? Ajá. Y entonces son eternos porque de este punto de la historia del Magic hacia adelante puedes usar todas las cartas que quieras, pero no son eternos como lo que habíamos definido, Como todas las cartas. como todas las cartas, porque yo entiendo, o sea, bueno, se entiende como eterno esto, ¿no? Como desde las primeras años de Magic hasta la actualidad, y estos son como es que no tienen una definición, son como eternos acotados, Ajá. que son moderno, que son, ¿cómo se llama? Pionero. Pionero. No, antes nada más, por ejemplo, formatos rotativos, ¿hay? ¿Qué otros hay? O sea, estándar, en su momento lo que fue extendido, y creo que rotativos ya no hay, ¿no? Brawl se volvió, ándale, Brawl, Brawl es exacto. una versión Rotativa. rotativa de Commander. Es un Es un Commander. Commander estándar. Es un Commander, se juega con las reglas de Commander, solo que de 60 cartas, y va rotando conforme va rotando estándar, ¿no? Pero volvemos a la duda. ¿Alguien juega, bro? ¿O todo? Sí, yo juego Brawl. Que no sea en arena. No, yo sí he visto no. jugadores en la tienda que también Sí, traen no, jugadores. y también es justo lo que estábamos hablando detrás de cámaras el programa pasado. Pues la vaquita esta que sacaron del año nuevo chino de Güey. Sí. Ajá. O sea, esa madre, la única forma donde se juega es en Brawl. De hecho, en Brawl histórico. Es el único formato en el que se juega y no está barata, ¿no? Entonces, o sea, sí se juega. Como dijimos la vez pasada, hay para todos. Pero yo lo he visto en Commander. ¿Tú lo has visto en Commander? Sí. Está bueno también, pero también en Brawl. O sea, lo que hablamos, ¿no? A final de cuentas no hay limitantes en ese sentido, que aquí puede jugar lo que quiere, la cosa es ver cuáles son los formatos que se han ido Entonces- popularizando.
Por ejemplo, Entonces estos rotativos, digamos ya para cerrar esto de los rotativos, pues son estos, ¿no? Creo que ya no hay otro, o sea, sería como estándar, lo que en su momento fue extendido y bravo. ajá. Ventajas y desventajas. Eso que son, a final de cuentas, los rotativos te permiten reinventarte, te permiten... tiene un punto súper importante, que es que mantienen vivo el modelo económico de Magic. Ajá. Hay que entender que para que el juego siga vivo, se tiene que seguir vendiendo, porque si no Wizard dejaría de imprimir cartas, Sí. y etcétera, el juego se moriría.